Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. En el primer bloque tendremos al ingeniero comercial Paul Palacios, analista económico, con quien vamos a hablar cómo proteger al sector externo de la economía. Y en el segundo bloque tendremos al arquitecto Fernando Carrión, catedrático de la Flaxo, que por cierto lo felicitamos porque ha sido designado dentro de los 50 intelectuales más influyentes de la región. Con él vamos a conversar con un bullado caso, FIFA Gate. ¿Hacia dónde va el fútbol profesional? Bueno, comenzamos por la ciudad de Guayaquil. En los estudios de Guayaquil está el ingeniero comercial Paul Palacios, a quien nos saludamos y le damos la bienvenida. Ingeniero Palacios, muy buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, Carlos. Mucho gusto y felicitaciones por el triunfo del Valle Azul el día de ayer. Muchas gracias, ingeniero Palacio. A propósito, vamos a jugar la final con el equipo del arquitecto Fernando Carrión y esperemos ir rumbo al tri. Pero ya no apuesto en fútbol porque siempre me va mal. En todo caso, aspiremos quedar en el tricampeonato. Ingeniero Palacios, vamos al tema. ¿Cómo proteger al sector externo de la economía, considerando que el Ecuador tiene como moneda el dólar y la disminución del precio del petróleo evidentemente afectó a la economía ecuatoriana en un efecto neto de 5.000 millones que dejaron de circular en la economía ecuatoriana, pero adicionalmente tenemos la apreciación del dólar que también ha impactado sobre todo a las exportaciones? ¿Cómo proteger entonces el sector externo de nuestra economía? El sector externo, Carlos, está compuesto indudablemente de dos componentes en la balanza de pagos. El primer componente tiene que ver con el comercio exterior, balanza comercial, y el segundo componente tiene que ver con la cuenta capitales. Es muy difícil en el corto plazo generar mayor nivel de exportaciones. Por tanto, las formas de compensar la caída de exportaciones, en este caso particularmente del sector petrolero y por otro lado pequeñas disminuciones del sector camaronero, algo bananero, tiene que ver con la cuenta capitales. Si el Ecuador no amplía la posibilidad de afluencia de recursos por el lado de la cuenta capitales, va a ser un poco difícil que en el corto plazo podamos compensar eso de ahí. Está en la palestra de discusión el tema del timbre cambiario. Si quiere, sobre eso podemos conversar un poco, y sobre las consecuencias que pudiera tener una buena aplicación y las consecuencias, creo que nefastas, que pudiera tener una mala instrumentación del tema del timbre cambiario. Pero el asunto, Carlos, pasa por la apertura del país a los flujos externos de capital, que si no lo hacemos de manera rápida, entonces vamos a tener no solamente una dificultad en el sector externo, sino también en el tema de depósitos bancarios. Ok, pero vamos a lo siguiente, vamos a tratar también el tema del timbre cambiario, ingeniero Palacio, pero vamos a lo siguiente. Un país se financia y estamos dolarizados con la necesidad que ingrese divisas a través de la inversión extranjera, a través del endeudamiento y a través de las exportaciones. El tema es que nuestras exportaciones, con la apreciación del dólar, se ven complicadas en aquellas exportaciones del sector no petrolero. Las del sector petrolero, pues ya vemos cuáles son las complicaciones, y el endeudamiento en este momento estamos más o menos en 32% en relación al Producto Interno Bruto, y dependiendo cómo se contabilice, si registramos dentro de esa contabilidad las preventas petroleras, podríamos estar llegando al 37%. Entonces, daría la impresión de que no hay muchos mecanismos o muchas opciones para generar ese ingreso de divisas. Bueno, sí los hay, Carlos, y el país sí lo hay, y hay una enorme posibilidad, y es la voluntad del país para atraer inversión y flujos de capital. Por ejemplo, no aprobamos aún la ley APP. La aprobación de la ley APP va a traer consigo la posibilidad de que existan flujos de capital como consecuencia de la exención del pago del impuesto a la salida de divisas de ciertos flujos de capital que antes estaban gravados con ello, o la posibilidad de deducir de impuestos los intereses de préstamos del exterior, no solamente directamente de entidades bancarias de ciertas localizaciones. Sí lo hay. Lo que se requiere es voluntad de todos los sectores, no solamente del sector público, pero del sector privado también.
Ahora, pero en ese sentido, ¿es verdad que todavía no se ha aprobado la APP, a pesar de que solo falta es la aprobación del Ejecutivo? Porque la Asamblea Nacional Legislativa ya dio su visto bueno, habría que ver cuáles son los vetos parciales u observaciones que tenga el Ejecutivo. Pero el tema pasa por lo siguiente, es decir, pasa por ciertas exoneraciones o ciertos incentivos tributarios y pasa también por la facilidad de poder recurrir a créditos internacionales. ¿Usted cree, ingeniero Palacios, que una vez que se pague los bonos globales en diciembre, tal como lo ha anunciado el gobierno nacional, disminuya el indicador de riesgo país y los prestamistas internacionales puedan apoyar y apalancar financieramente tanto directamente a la banca, tanto directamente al sector productivo o tanto al gobierno nacional? Carlos, el riesgo país, si bien tiene una medición, que es la diferencia entre la tasa de los bonos del Tesoro americano de 10 años y los del marcador de rendimiento de los bonos ecuatorianos, no solamente se construye a partir del pago de un vencimiento de bonos, se construye también a partir de la expectativa que tiene el inversionista del exterior sobre el curso de decisiones del país. Y entonces nosotros pudiéramos pasar de manera importante a pagar una emisión de bonos, pero pudiera no resolverse el problema de riesgo país, porque el riesgo país es mucho más que eso. Tiene que ver con la percepción que en el exterior tengan de nosotros y tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que el país tenga para cumplir sus responsabilidades en el largo plazo. El compromiso de acuerdo con la Comunidad Económica Europea, la ampliación de la cuenta capitales, la apertura de la cuenta capitales, tiene relación con la búsqueda de soluciones de mercado para ciertos problemas que en el país existen. Es un poco más complejo que solamente pagar un vencimiento de bonos del Estado. Bueno, en ese sentido, entonces, el horizonte de expectativas queda para el 2016. Ahora, vamos a lo siguiente. El tema, seguimos hablando del sector externo de la economía. Por cierto, a ver, estamos en un país dolarizado y para poder mantener la dolarización es evidente que tienen que ingresar más divisas de las que salgan. Y en ese sentido, el momento que el Ecuador tuvo el impacto, el shock externo por la disminución del precio del petróleo y la apreciación del dólar, el Ecuador no vio otra salida que las salvaguardias. Salvaguardias que, por cierto, se anuncia su desmontaje a partir de enero hasta el mes de julio. Pero ahora se está hablando del timbre cambiario, una especie de devaluación técnica para reemplazar a las salvaguardias. ¿Cómo poder entonces incrementar nuestras exportaciones o sustituir importaciones para evitar la salida de divisas? ¿El timbre cambiario es el mecanismo más eficiente para aquello? A ver, vamos un poco atrás, Carlos. El país en los últimos 8 o 9 años, salvo un producto, no ha exportado nada más de lo que ha venido exportando en los últimos 20 años. Es decir, el énfasis fundamental que se ha dado a la economía en los últimos años ha sido a partir de importantes recursos que la economía ha recibido por temas petroleros, ha sido básicamente al sector interno, al consumo, pero no a la exportación. No vamos nosotros de un día para otro a generar un nivel de exportaciones que permita cubrir el déficit comercial. Y debo también recordarle una cosa. De nuestra economía, el 40% no ha sufrido problemas de sobrevaloración del tipo de cambio porque el 40% de nuestras exportaciones o importaciones vienen o van hacia los Estados Unidos. De manera que el problema tiene que ver con el otro 60% de la economía o del sector externo. El timbre cambiario puede ser una solución y el timbre cambiario bien aplicado puede ser una solución y la solución pasa porque tenemos un número finito de divisas que provienen de las exportaciones y tenemos un nivel superior de divisas que requerimos para las importaciones. A largo plazo esto debería de corregirse en el mercado, pero el largo plazo puede durar demasiado. El problema, Carlos, es que si aplicamos mal el concepto del timbre cambiario, lo que puede pasar es que se puede generar distintos compartimientos de importación, dándole énfasis a ciertas importaciones que la autoridad juzgue como estratégicas. Por ejemplo,
en un timbre cambiario planteado, como lo ha planteado el economista Dajic, todos van al mercado y todos los exportadores y todos los importadores van al mercado también. Sin embargo, eso se basa en el nivel de eficiencia que tengan los importadores para pagar un sobreprecio por los dólares de importación. Ese sobreprecio pudiera no ser eficiente para ciertos insumos como medicinas, en cuyo caso creará un compartimiento de medicinas, o para materias primas, o para bienes de capital. Y eso va a hacer que tengamos cambios múltiples. Y el inicio de los problemas es el cambio múltiple, porque los cambios múltiples plantean la posibilidad de que exista cabildeo por meter partidas arancelarias, o que pueda también existir especulación respecto de quién acude a importar. Pero además puede provocar también contrabando, porque si es que ciertos importadores, por ejemplo, de productos de consumo, no llegaran a tener dólares para importar, otra gente pudiera introducir esos productos sin pasar por las normas adecuadas de importación. Voy terminando, ingeniero Palacios, pero en ese sentido, quienes podrían favorecerse con el timbre cambiario, si es que no hay una adecuada aplicación, serían los importadores con mayor capacidad económica. ¿Qué pasaría con los pequeños y los medianos? Y por otro lado, dentro del rubro de importaciones, la gran cantidad de importaciones, que es la más representativa, más del 50%, es la materia prima y los bienes de capital. Entonces, va a ser necesario esos compartimentos que usted menciona, porque no se podría tratar entonces de forma lineal a todos los sectores. Lo que va a pasar, Carlos, es que ese es el inicio de una especie de Cadivi venezolano, donde tenemos distintos compartimientos con distintos tipos de cambio. Y esos distintos tipos de cambio pueden generar especulación. Y la especulación en ese contexto puede generar escasez, y el mal puede ser peor que el bien que se trató de hacer. La única forma de resolver esto, a mi juicio, es abriendo la cuenta capitales, y que la cuenta capitales, los flujos de capital que podemos tener del exterior en la forma de inversión extranjera directa o en la forma de créditos del exterior hacia el sector privado, permitan compensar los déficits de balanza comercial. Si no hacemos eso rápido, no solamente que vamos a vernos obligados a llevar el comercio exterior a través de un timbre cambiario, sino también la cuenta capitales a un timbre cambiario, porque indudablemente los flujos de capital en el país no solamente se afectan por las importaciones o exportaciones, sino también por el ingreso y salida de divisas. Y eso nuevamente genera una complejidad adicional, donde al final del día en la economía termina siendo más importante la información que el conocimiento. Ingeniero Palacios, muchas gracias. Y ya algo rapidito. Javier Chávez pregunta, si fuera un inversionista extranjero, ¿por qué invertir en Ecuador versus otro país? Bueno, la razón por la cual se puede invertir en Ecuador es porque en Ecuador falta muchísimo por hacer. En Ecuador hay muchas cosas por resolver, y por tanto el espacio para generar valor agregado en el país es enorme, y la compensación que una economía eficiente permite para ese valor agregado es mucho más importante que en otros países. Pero para eso se necesita reglas del juego claras de largo plazo, y no cambios permanentes de reglas del juego, que es un poco lo que estamos tratando de construir en el país, ciertos sectores. No cambiar de caballo a mitad del río. Muchas gracias, ingeniero Palacios.